Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. ¿Qué tal, país? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal. En el día de hoy, con la emisión número 557 y, como siempre, tocando temas que tienen que ver con la actualidad, en todos sus aspectos. Actualidad económica, política, de salud, lo que te interesa saber a vos. Por eso, Proyecto Federal, bajo este concepto de federalismo, siempre a tu lado. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Dijo programa 557, quiso decir que estamos en la cuna, estamos haciendo este programa, ¿no, Luis? Y te digo, no exageremos. Pero para romper un poco el hielo, porque tenemos que abordar muchísimos temas. A veces los temas son duros, son serios. Y vamos a hablar de consumo. Nos acompaña hoy Carolina Suárez, una periodista especialista en consumo. Y también el tema de la reforma tributaria, cuánto impacta en el consumo. Por otro lado, a ver ustedes, sus hijos, algunos serán sus nietos, los que están al interior del país, que este programa llega muchísimo al interior del país, escucharon, sí, ya sé que lo escucharon, Cyber Monday, Black Friday, no sé qué otro término va a aparecer, pero sí, no vamos a negar que nuestros hijos van por ese lado, pero en definitiva te ofrecen de todo, ¿no? Y realmente estas estrategias de comercialización responden porque cayó el consumo y están buscando con estas alternativas reactivar el consumo, o lo hacen realmente porque quieren o piensan que hay una tendencia ascendente hacia el consumo. Lo vamos a abordar ahora en el programa. Y también tenemos en la segunda parte del programa todos los temas que están vinculados a la salud. Exactamente. Y para lo cual, un tema que sí nos debe ocupar, nos preocupamos seguro, laburás mucho, la mujer que cada día tiene un rol más importante en el mercado laboral, digo, sumado a que el rol de la madre no lo reemplace el hombre por más que querramos, por más buena voluntad que querramos, ¿no? Y de pronto, a ver, cuidando a los chicos hasta tarde, entonces en ese ritmo me duele la cabeza. Y de pronto ese dolor de cabeza es intenso, ese dolor de cabeza es severo, podrá ser o no podrá ser un ACV, ¿no? Y esos son los temas de salud que queremos instalar acá, las señales de alerta temprana para que vos sepas qué tenés que hacer, cuándo recurrir al médico. Y nos acompaña, bueno, una referente, una prestigiosa profesional. Ella es la doctora Virginia Pujol, es coordinadora, les contamos, del Centro de Neurología Vascular de Sanatorio Fleni. Vamos a hablar sobre este tema con ella también. ¿Y qué pasa, no? ¿Cuáles son las medidas preventivas, como siempre decimos? Prevención por sobre todas las cosas y tener mucho cuidado. ¿No pasa, Gustavo? Cotidianamente a todos nos pasa que muchas veces, me duele la cabeza, sí, tomate X cosa, es decir, automáticamente tomás la actitud que debería tomar el profesional, es decir, un simple dolor de cabeza no se piensen que es por ahí tan simple el dolor, por eso siempre hay que recurrir al profesional, quien te debe indicar frente a una patología, por más mínima que parezca, es el médico, es el profesional el que te debe indicar qué tenés que hacer. Bien, otro de los temas, estamos con el doctor Daniel Riccione, que es farmacéutico. El tema de la asociatividad de medicamentos. Para ustedes, si esto es mucha teoría, mira, a ver, vos tenés problemas cardiovasculares, te prescriben un anticoagulante, pero de pronto, por cuenta propia, pediste, sin decir nada, en la farmacia que te den un antibiótico. Cuidado, porque uno interacciona con el otro y los efectos pueden ser nocivos. Tal vez lo que más escuchaste en los medios de comunicación, un medicamento que se potencia con el alcohol.
o eventualmente medicamentos que pierden efecto, los medicamentos para el colesterol, que de pronto pierden efecto con algún alimento. Se llama asociatividad de medicamentos. Estás tomando algo y no te das cuenta que este medicamento que tomás, decís es placebo y no es placebo. ¿Por qué? Porque está interactuando o con otro medicamento, o con un alimento, o con una bebida. Estos temas los vamos a abordar en el programa del día de hoy. Pero ya vamos a comenzar con Carolina Suárez. Bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Carolina? Bienvenida. No, por favor, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, a ver. Reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva. Y yo pregunto lo siguiente. Todas estas reformas no veo que promuevan a generar un mayor consumo por parte de la población. Y ahí entramos, no veo en el corto plazo, después podemos discutir una política económica, es favorable o no es favorable, el cambio había que hacerlo, no había que hacerlo, pero el consumidor, ¿cómo reacciona ante esto y si se vuelca o no se vuelca cuando pierde poder adquisitivo a las segundas marcas? La primera pregunta que te hago es, ¿se está inclinando las segundas marcas ahora? Sí, muchísimo. Yo podría decirte que ya desde mediados de 2016 se sumaron no solo las segundas marcas, las propias de las primeras, que tienen menos publicidad, o las que son propias de los supermercados, que fíjense que dos cadenas de supermercados, una de origen francesa y otra estadounidense, han decidido congelar sus precios por un periodo de 6 meses. Esto lleva justamente a que sean entre las más elegidas a la hora de ir a comprar, a hacer la compra. Hablando de las marcas propias de estos supermercados. Sí, pero también tenés las terceras marcas, que son estas que pueden ser algunas de producción de la zona del conurbano y que muchas veces hablamos de lo que sucede en los supermercados, ¿no? Pero no hacemos un análisis más amplio, como si fuese que hubiese presencia de grandes cadenas de supermercados en todo el territorio nacional, lo que no es así cuando uno analiza. ¿No? Se puede decir, a ver, alimentos que no sean de primera calidad, pero que tengan la misma capacidad nutritiva para quien los va a consumir, y más allá de todo eso, pues estamos acostumbrados a las primeras marcas. Yo voy a agregar un comentario. Pero, bueno, no sé, es que yo cambiaría el concepto de primera calidad. Yo no sé si es primera marca o primera calidad. No sé si primera marca tiene asociatividad con primera calidad. En realidad hay que recordar que todos tienen que pasar por la ANMAT, ¿no? Sí, que correcto. es el organismo de control. Claro. Eso es para llevar un poco de seguridad. Lo que se daba antes era el hecho de que la gente pensaba o suponía que la segunda marca, que no tenía no era tan buena. No, que no tenía principalmente esta, digamos, esta carga de publicidad que tenemos cuando hablamos de lácteos, por ejemplo, ya sabemos cuál es la referencia a nivel nacional. Entonces, si los que le salen a competir justamente no gozan de esa presencia a través de los medios y hace como que fueran de mala calidad. La cuestión económica llevó a que tomaras la iniciativa de probarla y vieras que sí, que efectivamente era buena, entonces se terminó eligiendo. Este cambio se empezó a dar a mediados de 2016. Se da mucho en las gaseosas también, ¿eh? Sí, mucho, por supuesto, se da en gaseosas, en productos farináceos. La verdad que se amplió además en otros productos que antes no tenían confianza, como los que tienen que ver con el aspecto de la salud, ¿no? Desde elegirse a la hora de ir a las farmacias, vieron aquellos que, bueno, los de venta libre, bueno, antes uno pedía un medicamento en particular, hoy es el más económico. Si voy a lo que es limpieza, también, donde hay tal vez una franja de una diferencia más importante. Luego hay otros cambios de conducta en cuanto al consumidor. Ir a los que tienen posibilidad económica de hacerlo, ir a hacer una compra importante al mayorista. Esto el año pasado, a final de... Hábitos de compra, compras mayoristas, ¿se está volviendo esa tendencia? El año pasado, al último trimestre, te puedo hablar que de 3 de cada 10 familias, a mediados de este año, 4 de cada 10 familias están comprando del mayorista. Obviamente, tengo que tener 3 cuestiones claves. Movilidad. Movilidad, la primera. Claro. La segunda, y cerca de la movilidad, el tema del dinero. Estamos hablando de un consumidor puntual que tiene la posibilidad económica de hacer esa compra importante para realmente ganarle a la inflación en cuanto al porcentaje de descuento, porque puedo comprar por menor cantidad, pero me termina siendo no conveniente. Claro. Y luego el lugar de almacenaje. También en estos hábitos de consumo se juntan, por ejemplo, eso es lo que te iba a marcar, compañeros de trabajo, estudiantes universitarios que por ahí viven solos, ¿no? Familias también que luego hacen la división cada uno. No necesariamente tienen que ir a comprar antes un matrimonio decía, voy a ir yo, o si vivo solo. Bueno, esto se ha visto este último tiempo. Y por supuesto esto de ya no ser rehén de una cadena de supermercados o de ir a comprar un día a la semana, el famoso sábado que iba a hacer las compras o domingo. No, ahora soy más amplio, veo qué pasa en las redes sociales, las promociones. Empezamos con el Cyber Monday. A ver, contanos un poco los últimos datos. Dice que fue exitoso, ¿no?
Mira, en relación... ¿Dónde nace esto y cómo nace? Bueno, porque en Argentina es bastante reciente, hace muy pocos años que comenzó... Casi una década, podría decirte, pero fue creciendo el último lustro. A ver, ¿qué sucede? Esto tiene un origen en Estados Unidos, recordando el Día de Acción de Gracias. Entonces, es una fecha en que ellos tienen pensado el tema de las compras y fundamentalmente teniendo presente que el próximo evento familiar que se lleva a cabo son las Navidades. Entonces, adelantándome a las compras de Navidad, bueno, se sacan a la venta productos con gran cantidad de descuento, pero ahí está la cuestión, la diferencia entre lo que sucede en el norte del continente y lo que sucede en la Argentina. Claro, ¿a qué apunto con esto? Que los productos de primera marca, vamos a suponer electrónica o electrodomésticos, son aquellos que realmente son los más elegidos. No lo que muchas veces se critica a nivel nacional, que por ahí son objetos obsoletos. O, por ejemplo, si me voy a telefonía celular, que fue uno de los productos más vendidos, aquellos que son 3G y no 4G. Es decir, que tienen una supervivencia, una vida menor. Una vida corta. Sí, y eso permite además que el próximo año vuelva a ser un consumidor del Cyber Monday para comprarme otro celular porque este ya me va a quedar por detrás en el tiempo. Pero vos ves esas ofertas que parecen hasta irrisorias, ¿no? Porque en muchos casos ves cuestiones que el día anterior, no sé, las viste 3, 4, 5 veces más cara. Y por ahí lo ves decir, justo ese día, o esos 2 días que se toman, vale 5 veces menos. Ahora, tanto no. Y en algunos casos te digo que puntualizar... La segunda unidad o la tercera, pero entra el juego de la segunda con el 60%. Te voy a decir, se da. Eso que vos mencionás se dio en las primeras ediciones de Cyber Monday, que hay que recordar que es una forma de compra-venta electrónica, es decir, no es presencial. Lo que pasó al principio era que había a través de las redes sociales muchos scratches, donde la gente efectivamente hacía un print de pantalla, es decir, congelaba lo que sucedía tal vez unos días antes y lo que sucedía el día del descuento. Igual en esta oportunidad te digo que hubo descuentos de $1. O sea, a eso nos estamos... eso estamos señalando. Pero fueron corrigiendo algunas cuestiones las empresas. Hay que recordar que la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, este año llevó un relevamiento y además se dedicó a ver qué es lo que estaba sucediendo en materia de estas 430 empresas que formaban parte del Cyber Monday de esta edición, a ver si cumplían o no con lo que estaban manifestando o lo que estaban publicitando. Bueno, lo cierto, y quería cerrar con esto, Sí. El evento anterior fue el Día de la Madre, a principios del mes de octubre. Sí. Entonces, lo que se vio fue la incidencia de precios no 2 o 3 días antes, sino antes de la fecha del Día de la Madre. Una vez que esos precios se incrementaron, bueno, quedaron fijos y luego llegaron al Cyber Monday. ¿Por qué te digo esto del Día de la Madre? Porque las mujeres siguen siendo las que más compran. Sí. Más allá, se cree que son los millennials. Sí, obviamente hay un punto muy importante porque hoy hago mi vida en función al celular. Todo, decido qué voy a hacer de mis actividades, si voy a consultar un tema de salud, si voy a pensar en mis próximas vacaciones y por supuesto las decisiones económicas también pasan por mi celular. Bien, hablaste de celular, hablaste de millennials y la pregunta sería, en estas nuevas, yo digo, en este reposicionamiento de promociones, ¿no es cierto? O reformulación de promociones, ¿el segmento más sensible siguen siendo los millennials o están pegando en todas las edades? En realidad, a ver, los millennials son una parte fundamental de los usuarios a los que apunta este tipo de eventos como el Cyber Monday. Bueno, el Black Friday no, porque la diferencia para que entienda la gente es que en el Black Friday es presencial. Es decir, por eso hay mayor cantidad de presencias de empresas como supermercados o casas de artículos electrónicos. Lo cierto es que sí apuntan a los millennials, pero hoy día nadie se queda exento, porque el boca a boca ha hecho que se vayan sumando por ahí otros grupos etarios. Antes uno decía, bueno, si tienen más de 50 años no entran dentro de las perspectivas. Claro. Hoy sí ya se lo consideran. Y depende qué, se segmenta, por supuesto. Los millennials son tal vez los que tienen un ingreso menor y que buscan nichos o oportunidades económicas. Las mujeres compran para toda la familia y los hombres son los encargados de comprar los productos más caros. Por eso radica ahí los viajes, o los que tienen que ver con artículos, por ejemplo, un televisor 4K. ¿Se entiende? Claro. Siempre y cuando sea conveniente, que es tu pregunta. O sea, nosotros compramos los 4K, es lo que querés decir. El hombre gasta, el hombre por ahí no consume productos pequeños, sino que toma la decisión económica más importante. Las mujeres vendedoras dicen que el hombre es más fácil de convencer y vender que a la mujer.
Sí, pero ahí te voy a corregir algo. Ver, las mujeres vendedoras dicen sí, eso. pero en una tienda, cuando entra una pareja, siempre van a la mujer. Obviamente, bueno, pero eso es la regla de marketing. Quién compra, quién paga, quién decide, quién usa y decide la mujer. Claro. Sí, por supuesto. Pero te digo que sigue siendo así. Fíjate que vos me preguntabas en cuanto a números. Sí. Edición anterior y esta. Fue 3.100 millones de pesos lo que facturó el Cyber Monday el año pasado. 5.200 este año. Wow. Fíjate cuánto creció. O sea, es mucho si hablamos solamente de facturación. 2,5 millones de personas ingresaron a la web oficial, ¿no? Para desde ver hasta finalizar una acción. Bien, Carolina, vamos a pasar a la reforma tributaria y el impacto en el consumo. ¿Sí? Bueno. Primero, en el programa de la semana pasada hice referencia a un vino nuestro, a un tipo de vino, una cepa, que me refiero al Malbec, donde de alguna manera, por ese nicho, por esa estrategia de diferenciación que tenemos en el mundo con el Malbec, ponerle más carga tributaria, generó la reacción del sector empresario. Bueno, ya tenemos uno donde algunos van a decir, y ahora me tengo que cuidar con el vino, que me gusta tomar un vinito. Después vienen las cervezas, después vienen las aguas gaseosas. Contanos un poco qué es lo que ves vos con esta política tributaria en cuanto al consumo. Bueno, desde los anuncios, día con día vas viendo novedades. ¿Por qué? Porque justamente el anuncio que dio a conocer Duhovne hablaba de aplicar una alícuota de 10% en lo que tenía que ver con vinos, pero en conversaciones previas hablaba de un 17%. Y si te digo el run run, hablaba de un 25%. Es decir, que algo que no es tan irregular que ha sucedido desde la administración del presidente Macri, que son idas y vueltas sobre un mismo aspecto, ¿no? Por supuesto, Mendoza puso el grito en el cielo. De hecho, Martín Kirchner, que es el ministro de Economía de Mendoza, estuvo en Buenos Aires, estuvo reuniéndose con autoridades y además con autoridades del sector vitivinícola para presentar algunas propuestas. ¿Sabés con qué vinieron? Con un informe de la Federación Cardiológica Mendocina para dar los beneficios del vino. O sea, hasta eso apuntaron. Por supuesto, no sabemos en qué va a terminar porque, te digo, estamos en una etapa donde todavía ni siquiera estamos con un proyecto borrador para poder discutirse. Habrá que ver cómo esto vaya avanzando. No es la única provincia, San Juan también. En el tema de alicuotas también están bastante enojados por la quita que se ha dado en Tierra del Fuego, porque hace que los electrodomésticos se supone que sean más baratos. Pero lo cierto es que algunos, que ya se avivaron, aumentaron el precio del vino por si las dudas, ¿no? Lo mismo sucedió con otras bebidas alcohólicas. Hay que recordar que espumantes y champán y los whiskies, que son tal vez los que más caros se grabaron, y las cervezas también. Ahora, como bien decís, el tema a la gente no le queda claro si es un 10, 17, 25. Lo que le importa es cómo eso se refleja nuevamente en los precios. Lamentablemente, algo que se da constantemente es que los precios suben, pero luego, si ese proyecto no se lleva adelante, nunca vuelven a bajar. Entonces, hoy lo que vas a encontrar es que alguna persona que piense en las próximas fiestas vaya a acaparar medidas alcohólicas en función al mes de diciembre, de ¿no? lo que va a pasar en materia de precios. Entendiendo en este escenario que ya la canasta navideña aumentó entre un 30 y un 40%. Es decir, que vos para 4 integrantes de una familia tenés que tener entre 2.000 y 4.000 pesos para esa cena. Yo preguntaba a un economista el programa pasado, Gustavo, justamente esto, ¿no? A partir de cuándo va a comenzar todo este abanico de proyectos presentados en el Congreso a convertirse en ley de una forma o de otra, sea por el Congreso, sea por decreto. Y bueno, puso un plazo que es razonable en cuanto a la tratativa. Estamos hablando casi un año. De aquí al próximo octubre del 2018 recién se podría haber sanción de todas estas leyes, de todas las reformas que se están buscando. Claro, porque además tiene que tener en cuenta lo siguiente, se vienen los próximos meses, ya está anunciada para el 15 y el 17, las audiencias públicas, hay que ver qué suceda. El resultante de esto va a ser que en diciembre tengamos seguro nuevas tarifas en lo que es del gas, promedio no va a ser menor al 40%. Otro tanto con el tema... Tirar una buena noticia a la gente con una sonrisa. No menor al 40%. No menor al 40% cuando hablamos de gas. Electricidad puede ser un porcentaje menor, pero ojo, la discusión no termina ahí, sino que en el mes de febrero y marzo nuevamente hay audiencias públicas, porque para que la gente entienda, el precio de la factura se divide en 3 componentes. Generación, lo que hace transporte y distribución. Solo una parte se va a discutir ahora, la otra en 2018, pero ambas van a afectar a la factura, es decir, va a haber incrementos. Se decía en algún momento que había una idea de retrasar la aplicación de ese aumento en el mes de diciembre para que fuera conjunto, ¿se entiende? Para que no haya que esperar a las 2 audiencias públicas y que contáramos con un solo aumento. Imagínense que va a ser fuerte contar con un aumento de la electricidad, aunque sea menor, en medio del verano.
Pero la buena noticia del gobierno, o por lo menos es esa, es que no hay tantos cortes como, si uno quiere recordar, el verano de 2013 o 2014, que fue tal vez el peor en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Y a eso hay que sumar otros escenarios, ¿no? Vos decías, ¿por qué se retrasa tanto? Y porque este año tenemos que pensar, Dietrich decía que se viene un aumento seguramente en 2018 del transporte. Hay que recordar que se fue al 100% a principio, en el primer trimestre del 2016, pero hasta ahora no había una actualización de lo que tiene que ver con transporte público. Y si nosotros pensamos hacia adentro, tenemos que ser realistas de lo que sucede en el resto del país. Fíjense que Río Negro tiene una de las tarifas más caras. La segunda provincia más cara es Córdoba, que ahora tiene una actualización que va a un poco más de 15 pesos con 50 del boleto de colectivo. Y hay muchas provincias que están por arriba de los 10 pesos de tarifa. Hablo de esa referencia de los 10 pesos porque el objetivo es que seguramente en 2018 estemos pagando más de 10 pesos una tarifa de colectivo que hoy va de 6 a 6,75, que se supone, más o menos para tenerlo práctico, la gente se habla de un proyecto que por mes se incremente en 50 centavos. Bien, otro de los temas, los bienes de consumo durable, hablamos del consumo, todo lo que planteaste en el escenario, a ver, si yo me pongo parte del gobierno donde quiero, o sea, en el discurso digo que voy a combatir la inflación, con el primero que negocio, vos lo estás diciendo, con tarifas no negocio con los salarios, digo no, el techo va a ser el 10%. Primer conflicto, las líneas aéreas que estamos teniendo ahora vinculado con la actualización salarial. Seguro que va a venir el conflicto próximo, va a ser el de los docentes y demás. O sea, buscan para controlar la inflación pisar los salarios. Claro, las tarifas, con un piso que bajó además, recordemos, el objetivo 2017 era con un piso del 12 y un techo del 17, que ya se superó, claro, ¿no? O sea que el objetivo es que termine seguramente 2017 con un promedio de 23%, ¿no? De inflación. Ahora, ¿cuál es el objetivo del próximo año? Bastante ambicioso, sí, 12%. Dijeron 10-12. Sí. Bueno, si contamos con el 10-12, bueno, ahí está el escenario. Entonces van a apretar por ahí. Apretan mientras que negocian el tema de salarios y demás, los gremios más débiles, porque lo que hemos visto en el año 2017, bueno, se apuraron, caso de comercio, fue el primero que cerró, después terminan arreglando con cifras no remunerativas. En definitiva, va a caer el consumo, ¿sí? Va a caer el consumo. ¿Qué va a pasar de los bienes que reponemos de manera diaria, ¿no? Vamos a los bienes de consumo durable. ¿Qué es lo que vos prevés que puede pasar? Y este tema de cómo se modificó este plan que existía antes, la hora 12, o sea, que ahora tiene un costo, ¿no es cierto? Sigue estando, pero con un costo. ¿Qué pasa qué presumís vos que puede ocurrir con los bienes de consumo durable? A ver, va a depender de la época de año que me lo digas. Si cerraron paritarias o no cerraron paritarias y qué pasó con las tarifas. Totalmente. Así que eso paritarias, o sea, está muy bueno el comentario que dijo acá Carolina. Primero, si cerraron paritarias, porque cada gremio cierra en distintas fechas. Ahí es un elemento que cerrando paritarias y se aplica el aumento. A veces cierran y es para 4 meses. Claro. Pero digamos, en el mes que una vez cerradas las paritarias le dan el aumento. Es el primer elemento. Y después, eso hago una referencia. ¿Qué sucedió este año? Fíjate que el primer semestre no vimos la misma realidad que el siguiente. Por eso las vacaciones de invierno no fueron tan duras, porque ya tenías el aguinaldo, ya tenías otro piso en cuanto a los ingresos, entonces se vio otra realidad. Pero fíjense lo que pasó, no sé si recordamos, acá la historia vuela, ¿no? El primer trimestre de 2017 seguía con el mismo ritmo del año pasado, entonces veíamos cómo no repuntaba, porque justamente teníamos nuevas tarifas y teníamos que no se habían cerrado paritarias. Y la otra parte del segundo trimestre, digamos, de 2017 también no terminaban de cerrar porque no cerraron todas. Ahora, te digo, ¿cuándo cierran paritarias? ¿Qué pasa con el tema tarifas? Y vos decías, ¿qué sucedió este año con precios transparentes? Para que la gente entienda. Precios transparentes, lo que vino a transparentar de alguna forma era lo que estaba sucediendo en la mayoría de los comercios. Hay una ley desde más de 20 años, que es la 25065, que es la ley de tarjetas de crédito. Se la explicamos fácil a la gente. No podés diferenciar entre el precio contado y el precio de tarjeta. El uso y costumbre hace que los diferencien en forma explícita o implícita. Exactamente. ¿No? Entonces lo que sucedía era que la gente, si quería pagar con tarjeta, se aplicaba un recargo. Luego, cuando hubo algunas inspecciones, lo que hubo fue que de precio de contado te aplicaban un descuento. Es lo mismo, echa la ley, echa la trampa. Entonces lo que se buscó justamente con esta ley, la ley que se dio a conocer el 1 de febrero, que se aplicó el 1 de febrero, era que se evitara esto. ¿Qué pasó como consecuencia? Se incrementaron los precios de lo que tiene que ver con bienes durables y cayó notablemente el consumo. Fíjate que en febrero, marzo y abril, que además tenías en contra el tema de
como te digo, paritarias. Venimos de vacaciones, fíjense, para tener una referencia, el mes vacío de mayor deuda de pago de expensas es entre febrero y marzo, siempre, históricamente. Qué bueno, Entonces veníamos en esta situación y esto afectó muchísimo, además del hecho de que se abrieron las importaciones. Ustedes se acuerdan que como nunca hemos tenido heladeras de Turquía, hemos tenido productos o electrodomésticos que se fabrican acá y que salen a competir con los del exterior. Bueno, en ese marco, esta situación por ahí se va a repetir en alguna situación, para mí, en el primer trimestre. No creo que se sostenga en el resto del año, pero obviamente habría que tener la bola de cristal. No me quiero jugar nada con este tema, aunque el impacto de cada actualización de tarifas siempre va a ser menor y no tan fuerte como se vivió a principios de 2016. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Muy interesante, Muchas gracias por venir, Carolina. Bueno, vamos a un pequeño corte, a ver si la segunda parte del programa vamos a abordar todos los temas que están relacionados con la salud. Vamos.